vamos a ver en esta mañana 3 cosas que son sumamente preciosas que tenemos en Cristo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5, tenés en tu Biblia ahí, va a aparecer en pantalla también, pero no quiero que perdamos la dinámica de usar la palabra de Dios en papel. Yo la tengo acá, si me estás mirando la tengo acá, y dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. 3 cosas sumamente importantes que tenemos, o valiosas que tenemos en Cristo. En primer lugar, tenemos un nuevo nacimiento. Y lo que yo les voy a hablar en esta mañana son cosas que las sabemos, pero que es necesario siempre recordarlas y tenerlas en nuestra mente, trabajarlas en nuestro corazón, para poder después vivirlas. Cuando uno tiene a Cristo en su vida, algo muy valioso que tenemos es que tenemos un nuevo nacimiento. ¿Y qué palabra decir nacimiento hoy en día, en medio de todo un debate nuevamente con el tema del aborto, de que está el provida, que están los que quieren abortar? Nosotros, como hijos de Dios, en el momento en que tenemos a Cristo, se produce un nuevo nacimiento. Este nacimiento, fíjense ahí en el versículo 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ¿qué hizo? Nos hizo renacer. Dice la Biblia que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación es algo nuevo. Y este pasaje en Pedro dice que nos hizo renacer. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y nos hizo renacer, volver a vivir. Nos da una nueva vida y vida en abundancia. Ahora, alguna característica de este nuevo nacimiento es que el nuevo nacimiento lo da la abundante misericordia de Dios. Es meramente por la misericordia de Dios que podemos decir que somos una nueva creación. Fíjense esta frase de Tozer en su libro El conocimiento del Dios Santo. Dice: la misericordia es un atributo de Dios, una energía infinita e inagotable interna a la naturaleza divina que predispone a Dios a ser activamente compasivo. Básicamente, Dios vio nuestra incapacidad de poder llegar a Él, vio nuestra inutileza, vio nuestra incapacidad de poder ser salvos. Nuestro destino eterno era el infierno a causa de nuestro pecado. Desde el momento en que nacemos, somos pecadores y necesitamos la redención. Y Dios sabía y veía que nosotros era imposible que logremos alcanzarlo. Por eso, en medio de nuestra miseria, Dios nos amó. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La miseria absoluta éramos. Nuestro destino era el infierno. Y Dios nos dio un nuevo nacimiento, meramente, solamente por su abundante misericordia, que es suya y es un atributo personal. Nosotros tal vez podemos imitar un poco ser compasivos o tratar de alcanzar un poco de ser misericordiosos como Dios, pero no es algo intrínseco nuestro. Nosotros somos egoístas por naturaleza, pero cuando vivimos a Cristo y vivimos el nuevo nacimiento, podemos experimentar el ser un poco compasivos, pareciéndonos un poco a Dios, ¿no? Pero es algo de Dios, es un atributo suyo, que predispone a Dios a ser activamente compasivo. Y ese activamente compasivo se vio en la persona de Jesucristo, porque al ver nuestra inutilidad en poder ser salvos, dijo: ustedes no se pueden salvar, yo los voy a salvar. Y ahí se produce la acción de Cristo viniendo. Fíjense cómo lo expresa la versión en el Salmo 103, vayan buscándolo, aunque voy a leer otra versión, la versión NTV, Salmo 103, versículos 8 al 11, como están en pantalla, dice: el Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable.
No nos reprenderá todo el tiempo, ni seguirá enojado para siempre. No nos castiga por todos nuestros pecados, no nos trata con la severidad que merecemos, pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Me encantó esta frase, ¿no? No nos trata con la severidad que merecemos. La misericordia alguien la describió como que Dios no nos da lo que realmente merecemos. Y en este salmo, en el Salmo 103, ahí en la versión NTV, justamente queda bien claro que es una pequeña definición de algo tan majestuoso y tan exclusivo de Dios como la misericordia. Pero no solamente es debido al nacimiento, se da la abundante misericordia de Dios, sino que también el nuevo nacimiento es una experiencia. No es un proceso, no es algo que, tal vez pueda. El nuevo nacimiento es una experiencia que se vive. Ahí recordamos en Juan capítulo 3, versículos 3 al 8, en el encuentro de Jesús con este hombre que conocía la ley, que era Nicodemo, y cuando tienen ese encuentro, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué frase le dice, no? A un hombre de la ley, a un hombre que conocía las Escrituras, ejercitado las Escrituras. Si bien es Jesús, quien también era considerado un maestro, atento a esto, porque Jesús era considerado un maestro, y le dice, Nicodemo, si querés ver el reino de Dios, tenés que nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Puse hasta el versículo 7 aquí, pero es una experiencia que una persona que está perdida en sus delitos y pecados tiene que experimentar para poder ser salvo. La salvación no es un proceso, es una experiencia de un momento. ¿Se acuerdan que uno dice, pero por qué? Para ver tengo que ser salvo, Acuérdense que la salvación tiene 3 tiempos, pasado, presente y futuro. En el pasado podemos decir que la salvación se aplica porque Dios nos libra de la pena del pecado. Nos libera de la pena del pecado. En el presente nos está librando del poder del pecado y en el futuro nos va a sacar de la presencia del pecado. Cuando ya estemos glorificados en el cielo, en la eternidad, viendo las glorias de Dios, el pecado no va a tener, como decimos, no tiene cabida. No hay lugar para el pecado. Y ya va a ser la consumación definitiva de nuestra salvación. Pero cualquier persona que hoy cree en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, experimenta un nuevo nacimiento, es una nueva creación, por medio de la regeneración del Espíritu Santo, como dice Tito, y que tiene esta situación. Te libró de lo que el pecado decía, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Nos libra del poder del pecado. Nos va dando victoria sobre el pecado. Día a día, en el poder del Espíritu, podemos vencer la tentación y vivir una vida victoriosa para Él. Y en el futuro, que es lo que tanto anhelamos, que ya estar en la presencia de Dios y poder decir, ya no tengo más luchas, se acabó el pecado, no hay llanto, no hay lágrimas, todo es perfecto. Un nuevo nacimiento. Qué cosa sumamente valiosa o preciosa que muchas veces no consideramos. Pero acuérdense, esto es en Cristo. Una persona tiene que haber experimentado la salvación por medio de Jesucristo. Segundo, tenemos una nueva esperanza y el versículo 3 de Primera de Pedro, recuerden, es nuestro pasaje base, capítulo 1, versículos 3 en adelante, dice que nos hizo renacer. Y ahora atención, porque dice para. Cuando hay un para en la Biblia, alguien dijo para. Porque empieza a hablar de propósito. El para significa propósito. ¿Y para qué me hizo renacer? Para una esperanza viva. Y esto también es clave. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos.
una parte de este versículo dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Porque Él resucitó y cantamos, porque Él vive, triunfaré mañana. Pero va más allá de eso lo que quiere decir Pedro. Fíjense, nuevamente vamos a otra versión. Es lindo leer estos pasajes en muchas versiones para poder valorar el valor justamente, perdón la redundancia, valga la redundancia, de cada palabra, ¿no? Y dice así la versión NTV, es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. ¿Sí? Estamos diciendo lo mismo, que porque Cristo vive, nosotros vivimos. Ahora vivimos con gran expectación. Pero Pedro lo dice algo más fuerte todavía, porque Pedro lo había visto resucitado. Pedro no tocaba de oído, como se dice hoy, ¿no? Pedro sabía lo que era la resurrección. Recuerden que Pedro, llamado por el Señor, vive casi 3 años al lado de él como su discípulo, y cuando cuando Jesús es arrestado y es llevado al Calvario y muere, cayó un pesar, una desesperación sobre ellos, terrible. Es más, salieron todos corriendo y se escondieron. Pedro lo seguía de lejos, y dice que cuando escuchó, también, ¿se acuerdan cuando lo niega y escucha cantar el gallo? Dice que lloró amargamente, porque se les venía la noche, como diríamos. El maestro en quien confiaban, en quien tenían la esperanza de que iba a poner el reino de Dios, traía el reino para implantarlo ahora, en ese momento, estaba en la cruz, estaba muriendo. El Mesías. Imagínense si y muchos les pasó eso en este tiempo cuando se les mueren los ídolos. Que justamente ahí se ve muchas veces lo desenfocado que estamos. Pablo mencionó algo de esto en la Cena del Señor. Se muere un ídolo, una figura, y es como que chao, se acabó el fútbol, se acabó la música, se acabó. Y no es así. Ahora, esas personas mueren y quedan. Y lamentablemente, si no conocieron a Cristo, aunque oportunidad tuvieron, si no conocieron a Cristo como Salvador, en este momento están sufriendo un castigo eterno. Pero si en algún momento le dijeron que sí a Jesucristo, diciéndole que sea su Salvador, hoy están en la presencia de Dios. Y esa es nuestra esperanza, porque lo vemos a través de la palabra de Dios, que Jesucristo resucitó, y Pedro lo afirma y dice, yo lo puedo escribir, nos hizo renacer para una esperanza viva, porque yo sé dónde está la tumba. Pedro sabía exactamente dónde estaba la tumba de Jesucristo, pero que también sabía que esa tumba estaba vacía, porque era imposible que humanamente esa roca se haya movido, que la guardia de los soldados se haya ido o haya estado distraída. Sabía que algo sobrenatural había pasado. Y como si fuera poco, el Señor Jesucristo después estuvo 40 días más con ellos, enseñándole muchas cosas hasta que lo vio irse, partir hacia el cielo. Por eso cuando uno toma conciencia de que este pasaje está escrito por un hombre que vio vivir, morir y resucitar al Señor Jesucristo, me llena de esperanza. Y esto es lo que tenemos nosotros como hijos de Dios, esa esperanza gloriosa. Porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos, nosotros tenemos esa gloriosa esperanza. Ahora vivimos con gran expectación. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero muchas veces voy caminando en estos días soleados, o aún de noche, cuando íbamos para el sur, y mirar el cielo y decir, ¿será hoy? ¿Será hoy que el Señor me viene a buscar? O tal vez decir, ¿y si hoy es mi último día, cómo será traspasar los portales de esplendor? Qué cosa maravillosa, qué esperanza, porque para el Hijo de Dios no hay temor a la muerte. La muerte es solamente una cortina que se corre para dar lugar a la eternidad. Y nuestra esperanza está en que por los méritos de Jesucristo podemos vivirlo. Un paréntesis, que no lo dije al principio. Recuerden que esta carta, porque es una carta, Pedro, está escrita a personas que están en la dispersión, en la diáspora, dice ahí el versículo 1, ¿no? A los expatriados. Era un grupo de creyentes, muchos gentiles, algunos judíos, pero que estaban viviendo, habían sido expatriados hacia la zona de lo que hoy es Turquía. Todos esos nombres que por ahí, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, se puede decir que es la zona donde hoy es Turquía. Y ellos no estaban padeciendo todavía la persecución por ser cristianos. Todavía no. Tenían persecución
¿Por qué? Por sus convicciones. Eran persecuciones como las que recibimos nosotros hoy en nuestro país, porque pensamos que Dios da la vida, porque decimos que Dios es amor, que es vida, que nos llena. Es el mismo tipo de persecución que ellos estaban padeciendo. Este libro de Pedro se piensa que se escribió entre el 61 y el 63 después de Cristo. Y recuerden que históricamente Nerón empezó a perseguir a los cristianos después del año 64. Por eso es la base que les digo de decir que estaban padeciendo algo parecido a lo que nosotros vivimos. Y muchas veces al ver tanta televisión, tanto que nos bombardean el cerebro, nuestra esperanza se ve como la cámara de Omar, así, se ve medio borroso, y tenemos que recordar que lo que Dios dijo, lo va a hacer. Y si Él dice que nos hizo renacer para una esperanza viva, lo va a hacer. Y que la resurrección de Cristo fue un hecho histórico, lo es. Fíjense, este hombre, Simon Greenleaf, fundador de la Escuela de Leyes de Harvard, después de una minuciosa investigación sobre si Cristo resucitó o no entre los muertos, dijo: por lo tanto, era imposible que los discípulos pudieran haber persistido en afirmar las verdades que habían narrado si Jesús no hubiera realmente resucitado de entre los muertos. Y si no hubieran conocido este hecho tan sinceramente como conocían cualquier otro hecho, la resurrección de Cristo es el hecho más verificable de la historia antigua. Conocemos el testimonio de tantos hombres como Josh McDowell y como tantos otros que eran ateos, fervientes ateos, y que se dispusieron a refutar la resurrección de Cristo y no pudieron, porque la historia marca que fue un hecho real. La palabra de Dios lo dice y alimenta mi fe. Y como si fuera poco, la historia también me lo confirma. Queridos hermanos, 3 cosas que son sumamente preciosas y que tenemos en Cristo por ser hijos suyos. Tenemos un nuevo nacimiento por la misericordia de Dios, que no nos dio lo que merecíamos y que nos dio a Jesucristo para que seamos salvos. Recordemos que esta misericordia se extiende desde el pasado hacia el futuro, hacia un futuro glorioso. Tenemos también algo sumamente precioso, que es una nueva esperanza. Tenemos la esperanza de la vida eterna, porque no se basa en algo que dependa de nosotros. Es promesa de Dios, lo afirma la palabra de Dios y lo afirma la historia, que Jesucristo resucitó de los muertos. Pero en tercer lugar, otra cosa sumamente preciosa que tenemos en Cristo es que tenemos una nueva herencia. Y otra vez aparece un para en el versículo 3. Para, léanlo ahí en la Biblia, dice el versículo 4, para una herencia incorruptible, ahí está el para. ¿Y qué palabra herencia, no? Hoy en día, justamente hablando de Maradona y todo lo que pasa, ¿no? Uno va leyendo y flor de herencia que dejó en cuanto a cosas materiales, autos, propiedades, pero donde más se dice que la herencia es más grande es justamente en lo que no figura la familia, que son los contratos firmados con distintas empresas, por el nombre, por los videojuegos, por lo que sea. Hay una herencia. Y nosotros, como hijos de Dios, al recibir y aceptar a Cristo como único, suficiente Salvador, nos da un nuevo nacimiento, nos da una nueva esperanza, pero tenemos una herencia. Vamos a heredar algo precioso y tiene características esta herencia. Es incorruptible, no va a perecer. Jesús dijo que el oro y la plata y las posesiones terrenales perecerán. Les digo algo, si en el cielo, como se dice, alguien dice las calles de oro, por ahí es la calle, porque la Biblia habla de la calle de oro, ¿no? Pero fíjense lo que vale el oro, nada, no tiene un valor. Porque nosotros humanamente tenemos que vivir con algo para sentirnos más importantes. Por eso existe el oro, la plata, el bronce, para generar transacciones, para el dinero, la moneda. Pero esta herencia que nosotros vamos a recibir es eterna y no, es incorruptible, no se pudre, no va a perecer nunca. Como si fuera poco, no solo que es incorruptible, que no puede ser corrompida por factores externos, es incontaminada, y la palabra incontaminada hace referencia a que es perfecta, que no hay mancha, que por donde lo mires es perfecto, no tiene ni una mácula.
En estos días he estado haciendo una tareita de restauración, ahí Pablo me tiró algunos tips del manubrio de la bicicleta. Quien lo dejó al aire libre aparece picadito, aparece el óxido, y uno va con el brillametal, aparece con la virulana finita, aparece con la lija al agua, y lo va puliendo, pero ese metal no es perfecto, hay manchas, hay máculas, y por más de que yo le pase, va a quedar poquito brillante, pero hay agujeritos, ya que el óxido ya comió ese metal y ya está contaminado. Ahora lo que tengo que evitar es que se siga pudriendo, ¿no? Bueno, pero esta herencia que tenemos en Cristo, que es en la vida eterna, que la vamos a recibir cuando estemos en la gloria, no tiene imperfección. No hay una sola mancha en ella. Es inmarcesible. Dice que una rosa hermosa algún día se va a marchitar. Un rostro hermoso se va a arrugar. Pero nuestra herencia celestial va a perdurar. No tiene fecha de caducidad. Uno cuando compra la leche se fija que se extienda, ¿no? Uno va, vence en 10 días, no, yo tomo mucha leche, entonces este me conviene, pero si no tomo tanta leche, compro, porque tiene fecha de vencimiento. Y cuando leí esta frase de una rosa hermosa se marchitará, me acordé del sur argentino. En esta época empiezan todos los rosales, empiezan los capullos y ya empiezan a explotar, y distintos colores, amarillo, violeta. Hay rosas violetas, aunque yo no sabía, me voy avivando de cosas, ¿no? Pero hay rosas violetas, hay rosas rojas, negras, amarillas, blancas. Hay algunas que hasta tienen distintos moteados, pero dura lo que dura la temporada. Ahora, si pensamos en nuestra mente finita, en nuestra mente humana, que esto va a ser por toda la eternidad, no existe la primavera, otoño, invierno, verano. Nuestra herencia va a ser, no se va a marchitar nunca. No es corrompida, no se corrompe, no se contamina, es perfecta y no tiene fecha de caducidad. Qué cosa preciosa que Dios nos da, ¿no? La vida eterna en Cristo. Pero por último, está reservada en el cielo. Y cuando dice que es reservada, significa que está guardada. Nuestra recompensa celestial la tiene a buen resguardo, ¿quién? Nuestro Padre Celestial. No la tiene otra persona, no lo tiene un banco acá en Buenos Aires, no hay corralito para esto. Ya la tenemos asegurada. Lo único que necesitamos es esperar que Dios diga, tu tiempo en la tierra ya está cumplido. O por muerte o por rapto de la iglesia, pronto vamos a recibir esa herencia. Qué fantástico, ¿no? 3 cosas sumamente preciosas que tenemos en Cristo. Un nuevo nacimiento. Y pregunto a todos los que están acá, ¿existe ese momento, esa experiencia? ¿Existe el día y la hora en que le dijiste a Cristo que sea tu Salvador? Ay, Hugo, ¿cómo me vas a preguntar eso? Si yo estoy todos los domingos en la iglesia, yo no te estoy tomando lista de la iglesia. Te estoy preguntando si existe el día en que Cristo te limpió de tus pecados y que le dijiste, soy un pecador y necesito de la sangre de Cristo, que creo que moriste y resucitaste por mis pecados. Y yo les digo algo, si existe ese día, automáticamente, por el poder del Espíritu Santo, has sido regenerado, has sido hecho una nueva creación. Muchas veces lo repito, 20 de noviembre del año 88, fue el día que yo le pedí a Cristo que sea mi Salvador. No estoy en un proceso para ver si llego a ser salvo. Yo sé el momento en que le creí a la palabra de Dios, que me decía que yo era un pecador y que necesitaba a Cristo como mi Salvador. ¿Existe ese momento? Segundo, esa nueva esperanza, esa esperanza que tenemos, ¿se ve borrosa por las situaciones actuales? Quiero decirte que la esperanza, una persona sin esperanza realmente se pierde mucho, mucho en la vida. Y más un hijo de Dios no puede andar sin esperanza. Y si yo tengo una esperanza, como digo, que tengo que compartirla y tengo que vivirla. Y sí, estamos en el peor de los momentos. Yo supongo que en la época donde se escribió esta carta de Pedro, había muchos que ya estaban aflojando en la vida cristiana. Estaban diciendo, bueno, ya está, la esperanza no llega, y ahí Pedro les escribe y le dice, no, fuiste renacido para una nueva esperanza.
una esperanza viva, porque yo lo vi, dice Pedro, yo lo vi vivo, lo vi muerto y lo vi resucitado. Y la palabra de Dios dice eso. Y la historia no puede aún refutar con toda la tecnología que Jesucristo, Jesús de Nazaret, resucitó de entre los muertos. Y van a seguir intentando, y van a seguir descubriendo pruebas, y las van a seguir ocultando, porque no conviene saber que el hijo de un carpintero era el Hijo de Dios que vino a limpiar este mundo, a salvarnos del pecado. Y por último, la herencia. Y quiero hacer un énfasis en esto. Es una herencia celestial. Hay muchos evangelios hoy en día dando vueltas por ahí que te dicen, vení, recibí a Cristo, que Dios te va a prosperar. Quiero decirles que el obrar de Dios con cada uno es distinto. Es distinto. A algunos le da más, a algunos le da menos. Lo importante en todo esto es que, primero, que Cristo sea tu Salvador. Segundo, el evangelio de la prosperidad es falso. Es falso. La persona que cree en Jesucristo tiene una herencia celestial. Está bien clara acá. Porque las cosas que Dios da no perecen. No perecen. Y si alguien te está engañando, diciéndote que tenés que venir a la iglesia para poder mejorar tu economía, te está mintiendo, porque si no hoy estaríamos todos en super hogares, en super autos, en super computadoras, y lo que ves es lo que hay. Y ¿sabes qué? Tengo a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Y lo único que anhelo, más allá de la herencia, que es algo precioso, es ver a Jesucristo cara a cara. Ahora, terminando en esta mañana, te quiero preguntar, ¿cómo estás a la luz de estos pasajes? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu esperanza? ¿En quién estás confiando? ¿De quién dependés? ¿En dónde estás poniendo tu fe? ¿A quién estás escuchando? ¿Dónde estás poniendo tu corazón en cuanto a la idolatría, los valores terrenales? Pedro le está escribiendo a hombres y mujeres que estaban padeciendo lo mismo que nosotros. Persecuciones por las convicciones que tenemos, no personales, no convicciones azarosas, sino basadas en la palabra de Dios. ¿Experimentaste el nuevo nacimiento? Si no lo hiciste, te animo a que leas una vez más Juan 3:16. Ahí. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, a su único Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el valor de la vida que te da Dios. Es una vida eterna. ¿Estás acá por intereses materiales? Quiero decirte que no es lo que Dios nos quiere dar. El principal interés de Dios es tu corazón y es que tu eternidad esté al lado suyo. Ahí en Timoteo dice que el deseo de Dios es que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Y que esta esperanza tal vez de que Cristo no ha venido a buscarnos, es simplemente un acto más de misericordia de Dios, esperando que alguno más llegue al arrepentimiento, llegue a conocerlo como único y suficiente Salvador. Y Dios se extiende en misericordia, se extiende en paciencia para que uno más llegue al Calvario y llegue a conocerlo como Padre. Te pregunto, terminando, ¿qué vas a hacer con Cristo? Son 3 cosas valiosas, de sumo valor que tenemos, de mucho valor, pero que muchas veces las hemos dejado. No puedo decir olvidado, pero sí como que, bueno, sí, yo sé que tuve un nuevo nacimiento. Si uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, no puedo seguir viviendo igual. Si hay algo en mí que todavía se parece o estoy viviendo igual que la vieja vida, hay algo que no entendí. Y si hay algo en que me quiero parecer al mundo, también tengo un problema. No estoy dándole el valor que se merece
a la salvación que Dios me da. Segundo, la esperanza. Si mi esperanza está en que un hombre se levante y nos salve de todo lo que está mal acá, te estás equivocando. Nuestra esperanza es viva porque Cristo lo hace posible, no porque un hombre. El único hombre en el futuro, o no sé si en el presente ya, no creo verlo, pero en un futuro no muy lejano, que va a volver a hacer milagros y que va a hacer las obras, va a ser el anticristo. Ese hombre porque se quiere parecer a Cristo y va a andar engañando a muchos. Y hoy en día se promueve falsas doctrinas y falsos movimientos religiosos que se asemejan a Cristo, pero Cristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y no te estoy pidiendo nada a cambio, lo único que te pido es que me creas, porque todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Y tercero, la herencia. Qué lindo soñar con algo que no lo voy a perder. Qué lindo es pensar que pronto voy a recibir esa herencia. Pero como dije también, qué hermoso es saber que voy a estar al lado de aquel que me salvó, de aquel que le da valor a todo esto, porque todo este mensaje no está basado en las cosas terrenales o en lo que estoy viviendo, tiene que ver con lo que viene, y es poder estar con Jesucristo, el que me amó y dio su vida para que yo pueda estar al lado suyo. Te invito a que terminemos orando en esta mañana, que cierres tus ojos ahí donde estás y que pensemos, tal vez le hemos quitado valor, importancia a la salvación. Tal vez no le estamos dando realmente el sentido que se merece un sacrificio tan grande como lo es Jesucristo muriendo y resucitando por nosotros. Tal vez tenemos que pedir perdón por eso. Aún siendo hijos de Dios, tenemos que decir, Señor, perdón, porque no estoy valorando esto. Señor, gracias porque somos nuevas criaturas. Somos tus hijos. Porque un día hemos creído que moriste y resucitaste por nuestros pecados y que eres el único que nos puede llevar al Padre. Y creemos que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Señor, gracias porque eres nuestra esperanza viva. No anhelamos otra cosa que no sea verte, Señor. Y sabemos que falta poco. Y si fuera por rapto o por muerte, Señor, así lo decides, queremos vivir con esta convicción, como si hoy fuera el último día aquí, para poder hablarle a uno más de ti. Y esa herencia preciosa que tenemos, Señor, en el cielo, con tantos valores que acá en la tierra nunca vamos a poder conseguir. Cosas que no se pudren, cosas que son eternas. Pero sobre todo, Señor, esa eternidad al lado tuyo nos llena el corazón, el alma y el ánimo para poder seguir viviendo aquí en la tierra, sabiendo que falta poco. Te amamos, Señor, y gracias por este tiempo que podemos compartir como familia. Y si hay alguien aquí, Señor, que todavía no ha puesto su fe en ti, te pido, Señor, que tu Espíritu Santo está haciendo una obra en esta mañana, convenciéndolo de pecado, de justicia, de juicio, y que por medio de las Escrituras pueda entender que tú moriste y resucitaste por los pecados, y que cualquiera que en él cree tiene vida eterna. Gracias, Padre, por tanto amor, y podemos decirte que te amamos porque tú nos amaste primero. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.